Buenos días. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la División Académica de Ciencias Básicas, en el marco del 13º Foro de Matemáticas del Sureste, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia The Straight Line, The Catenary, The Brachistochrone, The Circle and Fermat, que será disertada por el doctor Raúl Rojas González, quien es profesor en el Departamento de Matemáticas y Computación de la Universidad Libre de Berlín. Él es egresado del Instituto Politécnico Nacional, donde obtuvo su licenciatura y su maestría en matemáticas. Posteriormente, realizó estudios de doctorado y obtuvo la habilitación en Ciencias de la Computación en la Universidad Libre de Berlín. En el 2015, fue nombrado profesor del año por la Sociedad de Profesores de Alemania. Su libro, El lenguaje de las matemáticas, historias de sus símbolos, obtuvo en 2018 el Premio de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo del Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos hoy. Bienvenido. Buenos días. Espero que me puedan ver todos. Voy a tomar control de la pantalla. Tengo que encontrar dónde están los controles. Y podemos empezar un momentito. Entonces espero que ya lo puedan ver la presentación. Muchas gracias por la invitación para estar el día de hoy con ustedes en este foro de matemáticas del sureste. Gracias a los profesores de la Unidad de Tabasco que hicieron el contacto. Y lo que les voy a platicar hoy es algo que a mí me hubiera gustado aprenderlo cuando era estudiante. Es una plática realmente a nivel de los 2 primeros años de la carrera de matemáticas, pero yo creo que es un aspecto interesante porque les ayuda a ver que muchas de las curvas que llegamos a calcular o que llegamos a encontrar en diversos cursos de matemáticas están conectadas entre sí. Es decir, por ejemplo, la línea recta, que es la geodésica en el espacio euclidiano, es decir, la línea o la curva de menor distancia, la catenaria, que es lo que se llama también la función cadena, es la forma que tiene una cadena cuando cuelga entre dos puntos, la brachistochrona, que es la curva de mínimo tiempo, como vamos a ver, pero también el círculo y la parábola y muchas otras curvas son geodésicas, dependiendo de la métrica que se utilice en el espacio. Y eso me parece muy interesante. Como les decía, es algo que normalmente no aprende uno en los cursos de matemáticas en los 2 primeros años, y por eso quería mostrárselos hoy también para ver cómo se puede motivar el estudio de estas curvas y además cómo se puede llegar a soluciones de manera mucho más fácil. Bueno, el primero que planteó este problema de la brachistochrona fue Johann Bernoulli en 1696, y él lo planteó como está expresado aquí en azul, dados 2 puntos A y B en un plano vertical. Queremos encontrar la curva por la que se puede deslizar un punto para llegar de A hasta B en el menor tiempo posible. Es decir, la única fuerza que está actuando aquí es la fuerza de la gravedad. El deslizamiento del objeto es sin fricción a lo largo de ese plano inclinado, y entonces la cuestión es si el plano inclinado tiene que ser una recta o tiene que ser un círculo o tiene que ser algún otro tipo de curva. Bernoulli planteó el problema por correspondencia a diferentes matemáticos en Europa, y la leyenda dice que un año después de que el problema había sido planteado, Newton lo encontró, lo resolvió en una sola noche y lo hizo simple y sencillamente para mostrar que ese tipo de problemas eran solubles utilizando el cálculo diferencial integral. Cuando Bernoulli obtuvo la solución que fue enviada de manera anónima por Newton, Bernoulli de inmediato dijo: reconozco a León por su marca, ¿no? Reconozco que este es Newton el que logró resolver el problema. No solo Newton lo resolvió, también Leibniz, el otro hermano Bernoulli, Jacob Bernoulli, lo resolvió, y así sucesivamente. Una serie de matemáticos se han ocupado
de este problema por muchos años. Si van a un museo de matemáticas, como existen en algunos países y en algunas ciudades, a veces hay una presentación de este problema. Aquí pueden ver unas bolitas que sirven para que se deslicen por estas diferentes formas de canales. Entonces tenemos la línea recta o el plano inclinado en línea recta. Tenemos en segundo lugar la braquistocrona hacia abajo y en tercer lugar un segmento de círculo para ver cuál es la curva por la que se deslizan las bolas, esas tres bolas, de manera más rápida. No es un experimento que se suele hacer en museos para mostrar que la braquistocrona es efectivamente la curva por la que se desliza esta bola mucho más rápidamente. Aquí pueden ver las cuatro curvas de las que voy a hablar el día de hoy. En primer lugar, la línea recta. Si queremos saber cuál es la curva de menor distancia o de menor distancia acumulada entre dos puntos, lo que tenemos que hacer es tomar un pedacito de esa curva, la diferencial del segmento de curva o la diferencial del arco, e integrar sobre todo el trayecto. Y entonces la pregunta es, si integramos esta diferencial de arco sobre todo el trayecto, ¿cuál es la curva de menor distancia, ¿no? Y todos sabemos que es la línea recta. Aquí el problema de la catenaria es un poco distinto. Aquí de lo que se trata es de tener dos puntos de apoyo, un punto a la izquierda, un punto a la derecha, y está colgando esta curva. Esta curva, cada segmento tiene una energía potencial. Entonces, si tomo el segmento, la diferencial de segmento ds, la energía potencial de esa diferencial de segmento está dada por la altura. Es mg, la masa por la constante de gravitación por la altura y. Y aquí de lo que se trata, el problema es encontrar la curva que minimiza la energía potencial. Por eso se llama el problema de la cadena, porque pueden imaginar que tienen una cadena colgando entre dos puntos, y esa cadena, si ya no está en movimiento, quiere decir que ha alcanzado su nivel de energía potencial mínimo. Por eso ya no puede producir movimiento. La braquistocrona es el problema que les había mencionado. Tienen dos puntos que no necesariamente están dados de tal manera que siempre la curva va hacia abajo, sino la curva puede tener esta forma, una porción de la curva puede ir hacia abajo y la otra porción puede ir hacia arriba. Aquí la velocidad de un objeto que se desliza sobre este plano de la braquistocrona, de la curva que no hemos encontrado todavía, pero que queremos encontrar, la velocidad al cuadrado es igual a 2Gy, es decir, la energía cinética, mv cuadrada, es igual a al cambio de la energía potencial cuando el objeto va en caída, y si igualamos la energía cinética ganada con la energía potencial que se ha perdido, entonces esto es lo que encontramos, ¿no? Que en cada punto de la altura, a medida que se va moviendo el objeto, la velocidad al cuadrado es igual a 2 constante de gravitación y. Es decir, la velocidad del objeto solo depende de y, solo depende de la altura. No depende, como ven aquí, de la forma de la curva, y eso va a simplificar mucho la solución que podemos encontrar. Y hay otro problema, que es el problema de encontrar la geodésica o la curva de menor distancia en geometría hiperbólica. Se los voy a mostrar hacia el final. Aquí el problema es similar. Tengo un pedazo de un segmento, del segmento que va de un punto a otro punto, y lo que quiero encontrar es el segmento de menor distancia, pero la métrica no es una métrica euclidiana, es un espacio con una métrica hiperbólica. Y por eso se llama una geometría hiperbólica, y por eso esto se llama una geodésica hiperbólica. Estos cuatro problemas los vamos a trabajar en esta conferencia. Una cosa que es interesante es que la braquistocrona que tienen aquí en este video que pueden ver, la braquistocrona no solamente es la curva a lo largo de la cual, por ejemplo, estos dos carritos se mueven lo más rápido posible, sino que además la braquistocrona es lo que se llama la tautocrona. Es decir, no importa a qué altura comiencen estos carritos a deslizarse, el tiempo de caída hasta la meta es el mismo, y lo pueden ver en este video. Aquí dejan caer los carritos en cámara lenta, y a pesar de que el carrito amarillo empezó
más arriba llega al mismo tiempo que el carrito verde. Ese es algo que descubrió Huygens, el holandés Huygens, y eso le sirvió para diseñar un péndulo que pueden ver aquí en la parte superior. Es el péndulo de Huygens, en donde no está colgando la bolita pegada al péndulo, no está colgando libremente, sino que al moverse hacia la izquierda o hacia la derecha, se acopla a esta curva que tienen aquí, y esta curva no es otra que la braquistocrona. Pero lo importante es que este es un péndulo perfecto. Los péndulos solo tienen el mismo periodo si la perturbación, si la distancia de oscilación es pequeña, es una aproximación que se hace siempre, pero estos péndulos que se pegan a esta curva, a la tautocrona, que es la braquistocrona, son péndulos perfectos. Por eso sirven para también construir relojes. Bueno, vamos a ver ahora ya las matemáticas asociadas con este problema. Entonces les decía que lo que estamos buscando es una curva entre dos puntos, el punto x1 y el punto x2. Lo que queremos es que al deslizarse un objeto sobre esta curva llegue en el menor tiempo posible. Si el objeto va cayendo por la gravitación, entonces la velocidad cuadrada de este objeto es igual a 2GY. Esto es simplemente la aplicación de la fórmula muy conocida, donde la energía cinética incrementada es igual a la energía potencial perdida. Entonces, teniendo esta velocidad al cuadrado, si queremos encontrar el tiempo en el que llega el objeto hasta la parte baja de la curva, lo que tenemos que hacer es tomar la diferencial de arco y dividir la diferencial de arco, lo tengo aquí arriba, la diferencial de arco por la velocidad que se tarda un objeto en cruzar esa diferencial de arco. Es decir, esto me da una diferencial de tiempo. ds dividido por la raíz cuadrada de 2GY. Aquí lo tienen, ds por 2GY a la menos 1/2. Las constantes las puedo sacar fuera del signo de integral, y lo único que me queda dentro de la integral es y a la menos 1/2, o sea, raíz de y o 1 sobre raíz de y multiplicado por el arco. Y este es el tiempo. Esta es la función que tengo que minimar. Tengo que minimar esta integral encontrando la curva que me da el menor tiempo posible. Y hay dos restricciones a la frontera, y es que quiero pasar por el punto x1, y1 y llegar al punto x2, y2. ¿No? Este es el punto x1, y1, este es el punto x2, y2. Esas son las restricciones. Ahora, con respecto a la línea recta, si yo quiero encontrar la curva de menor distancia entre dos puntos a través del mismo punto x1, y1, x2, y2, lo único que tengo que hacer es integrar la diferencial del arco, aquí la diferencial de este segmento ds, integrarla entre x1 y x2, suponiendo que la curva no tiene loops, o que que tiene un solo valor de y para cada x. Entonces esta es la función que tengo que integrar y la tengo que minimizar. Una función muy sencilla. En el caso de la catenaria, esa cadena que les mencionaba está colgada entre dos puntos. Lo que tengo es otra vez la diferencial de este segmento ds, pero ese segmento diferencial ds, si lo multiplico por la densidad de la cadena, que es ρ, y lo multiplico por g, por la constante de gravitación, y por la altura, y, que está aquí en el diagrama, entonces lo que obtengo es la energía potencial. Esta es la energía potencial de esta pieza diferencial. Esta energía potencial, si saco las constantes, que son la densidad y la constante de gravitación fuera del símbolo de integral, me deja nada más y ds, y por la diferencial del segmento, como la integral que tengo que minimizar para encontrar la energía potencial mínima con las mismas restricciones de antes. Entonces vean que ya tengo una forma muy similar de la ecuación que tengo que resolver. Lo regreso para que lo vean. En la primera ecuación es y a la 1/2 negativo por la diferencial del segmento. En la segunda es y a la 0 por la diferencial del segmento. Y en la tercera es y a la potencia 1 por la diferencial del segmento. O sea, lo único que va cambiando es el exponente de y, la potencia de y.
Catenaria también tiene un pariente de tercera dimensión, que es la llamada la curva catenoidal, y esa curva catenoidal se puede encontrar utilizando jabón y agua, porque las pompas de jabón que aquí se deberían formar entre estos dos círculos asumen una superficie mínima. Entonces sabemos también que la catenaria rotada nos da la superficie mínima entre dos círculos, ¿no? Esa es una extensión a tercera dimensión que se puede resolver, o sea, con esto que sería una especie de computadora analógica, donde al utilizar jabón y agua estamos encontrando la curva de menor superficie. Y de menor superficie porque aquí hay que minimizar la tensión superficial. Mientras menor superficie, menor tensión superficial en total. Bueno, una cosa que es muy importante para resolver todos estos problemas ya generalizados es lo que se llama el principio de Fermat, que está ilustrado aquí de manera muy simple de entender. Suponiendo que este es una persona que quiere nadar hasta esta pelota, que quiere recuperar la pelota del mar, entonces una posibilidad es que vaya en línea recta y empiece a nadar desde cuando se acaba el suelo, empiece a nadar para llegar a la pelota, pero la velocidad en tierra es mayor que la velocidad nadando, entonces no le conviene seguir esta línea recta. Lo que más le conviene es correr hasta un punto ya más cercano a la pelota en la orilla del mar y a partir de ahí comenzar a nadar. ¿Qué punto? Eso depende de la relación entre la velocidad corriendo y la velocidad nadando. Mientras mayor sea la diferencia, más conviene correr hasta un punto cercano a la pelota. Mientras menor sea la diferencia, o si los dos son iguales, entonces se puede ir en línea recta, ¿no? Ese es el principio de Fermat. La luz, cuando pasa de un medio a otro, en donde tiene diferentes velocidades, la luz en el vacío siempre tiene la misma velocidad, pero en diferentes medios como cristal o plástico tiene diferentes velocidades, o cristal o aire, ahí tiene diferentes velocidades, entonces la luz siempre sigue la trayectoria que toma menor tiempo, la trayectoria de mínimo tiempo. Eso tiene que ver con la mecánica cuántica, con interferencia, con muchas cosas que no podemos tratar aquí, pero ejemplificado con este ejemplo donde tenemos dos medios, un medio que es la Tierra y un medio que es el agua, y en donde la diferencia en el movimiento entre los dos medios es importante. Entonces lo que tenemos aquí es que la geodésica entre la persona y la pelota no es la línea recta, la geodésica es una línea quebrada, ¿no? Dos segmentos rectos para llegar ahí. Bueno, eso lo pueden ver aquí de manera muy plástica, ese principio de Fermat, lo pueden ver aquí en la geometría hiperbólica. Aquí lo que tienen es puntos a lo largo de las líneas horizontales, pero la métrica, es decir, la distancia entre los puntos, varía como 1 sobre y, es decir, aquí pueden pensar que de esta parte, la parte superior, es terreno muy, muy sencillo, muy rápido para caminar, es tierra firme, mientras más hacia abajo se van moviendo, es más pantanoso el terreno. Entonces, si tengo que ir de un punto a otro, no me conviene, por ejemplo, de este punto a este punto, no me conviene cruzar por el terreno pantanoso porque voy muy despacio. Me conviene moverme más hacia arriba, hacia la tierra firme, por ahí acortar el camino y después ya regresar. Y lo que obtengo es que para esta métrica que es hiperbólica, en donde la dificultad de movimiento, o también lo podemos pensar en velocidad de movimiento, va decreciendo a medida que bajamos hasta y igual a 0, entonces la geodésica son círculos. Son las geodésicas de la geometría hiperbólica. Este es el modelo de Poincaré para la geometría hiperbólica en 2 dimensiones. Aquí está ya planteado el problema. Quiero encontrar la geodésica entre 2 puntos otra vez. La diferencial de segmento es ds, pero ahora la métrica va cambiando de acuerdo a la altura, es decir, segmentos más abajo en este plano son más pesados, tienen más distancia, segmentos más arriba tienen menos distancia, y eso lo expreso diciendo que ds está dividido por y. Si quiero integrar esta diferencial de segmento, lo que tengo es y a la menos 1 por diferencial de segmento, y otra vez tengo y a un exponente multiplicado por la diferencial de segmento. Entonces son 4 problemas y los 4 tienen una forma similar.
Y aquí la tenemos, ya la formulación general de los 4 problemas. Es decir, lo que queremos hacer es integrar una función entre el punto x1 y x2 en la coordenada x. Esa función tiene la forma general de la coordenada y a la potencia alfa, y vimos en los 4 problemas que alfa va cambiando. Para la braquistocrona alfa es igual a menos 1/2, está aquí. Para la catenaria alfa es igual a 1, es decir, y al alfa es igual a y. Para la geometría euclidiana teníamos y a potencia 0, o sea, y no aparecía. Y para la geometría hiperbólica teníamos y a la potencia menos 1. Es decir, simplemente cambiando alfa, estamos cambiando el tipo de problema y el tipo de geodésica que queremos calcular. Ahora, ¿cómo resolvemos este problema? Fíjense bien en la forma de la expresión. Es y a la alfa por la diferencial del segmento. La diferencial del segmento se puede escribir así, como 1 más la derivada de y con respecto a x al cuadrado por dx. Eso lo pueden ver muy fácil. Si meten dx en la raíz cuadrada, va a ser diferencial de x al cuadrado. Multiplicando y', va a ser diferencial de y al cuadrado, o sea, de x al cuadrado más de y al cuadrado raíz cuadrada. Esa es la diferencial del pequeño segmento que estamos considerando. Entonces, esta es la forma general del integrando, de la integral que queremos resolver o que queremos minimizar. Ahora, esto se puede hacer con jabón y agua, como ya había mencionado. Esta es una computadora de jabón y agua para el caso de la geometría hiperbólica. Entonces, lo pueden pensar como que tienen un techo. Supongan que esta curva que tienen aquí, que es la hipérbola, 1 sobre y, es el techo de toda esta construcción. Entonces, esto es sólido. Es este techo de altura 1 sobre y es sólido. Le ponen agua con jabón para que se arme un film, para que se genere un film de una película de jabón entre la base de la construcción y el techo de la construcción. Y entonces la altura de esa pared de jabón es proporcional a y a la alfa, en este caso y a la menos 1, porque así es nuestro techo. Entonces tenemos una altura proporcional a y a la menos 1. La diferencial del segmento aquí la tienen. De manera plástica es la base de este rectángulo. El rectángulo multiplicado por la métrica, que está dada por la altura de este techo, les da el integrando de la integral que queremos resolver. Y cuando la película de jabón y agua se distribuye sobre esta construcción, lo que hace es minimizar la tensión superficial, es decir, minimiza la integral que queremos resolver. Y como esta es la métrica para la geometría hiperbólica, lo que vamos a tener es un círculo. Es decir, aquí pueden simplemente cambiar el techo de esta computadora y en vez de utilizar 1 sobre y, utilizar un techo igual a 1, un techo igual a y a la 1/2 o y a cualquier potencia, y al generar la película de jabón van a encontrar la forma de la curva que minimiza la integral de la que estamos hablando. Sería una computadora analógica, si así quiere. Bueno, pero lo vamos a resolver de manera analítica. Estos problemas se resuelven siempre con lo que se llama la ecuación de Euler-Lagrange. Y si ya llevaron algún curso de mecánica teórica, seguramente que tuvieron que utilizar esta ecuación muchísimas veces, porque en mecánica teórica lo que se hace es crear lo que se llama el lagrangiano del problema mecánico que se quiere resolver. El lagrangiano generalmente es una función de x, de y también de la derivada. Entonces, si tienen una función de x, de y de la derivada, y quieren minimizar esta integral, lo que dice la ecuación de Euler-Lagrange, que no voy a demostrar, pero que es muy conocida en cálculo variacional, es que la derivada parcial de L del integrando con respecto a y menos la derivada con respecto a x de la derivada parcial con respecto a y', que sería la derivada de y con respecto a x, esto tiene que ser igual a 0. En un punto extremo de la integral tiene que ser satisfecha esta ecuación, la ecuación de Euler-Lagrange. Entonces lo que tenemos que hacer, tenemos que tomar la expresión general que hemos encontrado,
hacer estas derivadas, sustituirlas en la expresión de la ecuación de Euler-Lagrange y encontrar la solución. Ahora, este problema, en su forma general que tenemos aquí arriba, y a la alfa por raíz de 1 más y' al cuadrado, no depende de x explícitamente. O sea, depende de x implícitamente, pero no explícitamente, así que la derivada con respecto a x no la tenemos que calcular. Y entonces, para estos casos en donde el integrando solo depende explícitamente de la función que estamos buscando, que es y, y su derivada, hay otra simplificación, hay una simplificación de la ecuación de Euler-Lagrange, que se llama la identidad de Beltrami, y esa identidad de Beltrami dice que tenemos que resolver esta ecuación diferencial. El integrando, lo que sería el lagrangiano en la mecánica teórica, menos la derivada por la parcial de L con respecto a la derivada, eso debe ser igual a una constante. No importa mucho qué constante. La constante, variando el valor de la constante, lo que vamos a variar, por ejemplo, en el caso de la catenaria, es nada más la longitud de la cadena que está colgando de los dos puntos. Pero esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Ahora lo podemos hacer. Primero observamos, notamos que si derivamos de manera parcial la diferencial del segmento, esto que teníamos que tenemos aquí en el integrando, raíz de 1 más y' cuadrada con respecto a y', obtenemos y' dividido por la raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado. Entonces lo sustituimos aquí en la expresión de Beltrami. Tenemos la L, que es y a la alfa por 1 más y' al cuadrado, menos y' por esta expresión, que es la derivada que tenemos aquí, nos da y' al cuadrado derivada dividido por la raíz de 1 más y' al cuadrado por y alfa. Y entonces pueden ver que esto se puede todavía simplificar porque esta raíz cuadrada la tenemos aquí. Si tomamos esta raíz cuadrada como factor común, podemos multiplicar esta raíz cuadrada por sí misma. Y entonces, simplificando, o sea, les doy un poco de tiempo para que vean las expresiones. Aquí está la expresión de Beltrami, que es el equivalente de la ecuación Euler-Lagrange, cuando quieren encontrar un mínimo de una integral, donde L es el elemento, el integrando que tiene adentro de la integral. Esta es nada más la diferencial de la diferencial del segmento con respecto a y', que es una derivada muy sencilla, y sustituyendo L aquí en la ecuación, sustituyendo esta derivada aquí en esta parte, obtienen esta expresión, y simplificando, esto es lo que les queda. Y esto es lo que tienen que hacer. O sea, dada esta ecuación diferencial, como pueden ver, aquí la curva que queremos encontrar es la curva Y. Alfa es una constante para el problema particular que queremos resolver. Y es la derivada de Y' es la derivada de Y. Entonces tienen una ecuación diferencial que dice si pueden encontrar una curva que satisfaga esta expresión, que la igual al dividir estas dos cosas nos dé una constante, entonces tenemos un valor extremo del integral. Eso es lo que tenemos que hacer para todos los problemas que tenemos aquí. Podemos también elevar al cuadrado esta expresión, entonces tenemos ya la 2 alfa por 1 más y' al cuadrado, que también se puede expresar de esta manera si la derivada de y con respecto a x la descomponemos en sus dos factores, por así decirlo, o en sus dos, en numerador y denominador, por así decirlo, y la distribuimos. Pero esta forma que tiene aquí, la ecuación 4, es la ecuación más fácil de identificar. Lo único que requerimos de la curva y es que satisfaga esta ecuación. Y estas son las soluciones. O sea, no lo voy a resolver para cada uno de los problemas que tenemos aquí. Nada más les digo que si ya tengo esta ecuación diferencial y alguien se tomó la molestia de resolver los problemas, los puedo verificar. Entonces aquí pueden ver cómo para el problema de la geodésica euclidiana alfa es igual a 0, para el problema de la catenaria alfa es igual a 1, para la braquistocrona alfa es igual a -1,5 y para la geometría hiperbólica alfa es igual a -1. Y estas son las soluciones paramétricas. Esta es la ecuación paramétrica de una línea recta en el plano.
Esta es la ecuación paramétrica de lo que se llama la función cadena o la función catenaria. Aquí aparece el coseno hiperbólico de t, o sea, sobre x lo parametrizamos con t y la altura la parametrizamos con el coseno hiperbólico. Esta curva es lo que se llama también la cicloide. La cicloide tiene 3 nombres, se llama braquistocrona, cicloide, tautocrona, porque surgió de 3 maneras distintas en las matemáticas. Perdón, la braquistocrona está aquí abajo, perdón, estaba yo señalándoles en la catenaria. La catenaria nada más es la catenaria, perdón, la braquistocrona tiene esos 3 nombres, ¿no? Braquistocrona, tautocrona y cicloide. Esta es la ecuación de la cicloide, utilizando senos y cosenos, y esta es la solución para la geometría hiperbólica, que es la ecuación parametrizada de un círculo, ¿no? El radio por el seno de t y el radio por el coseno de t para las diferentes coordenadas. Y esta es la constante c al cuadrado que tienen en la expresión o la identidad de Beltrami cuando calculan las diferenciales y sustituyen en la expresión de Beltrami. Entonces es muy fácil verificar que estas son soluciones simplemente tomando las derivadas, sustituyendo en la expresión de Beltrami y viendo que se cumple. Esa es la forma más rápida de ver que todo funciona. Ahora, esto se puede hacer de manera más directa utilizando el principio de Fermat. O sea, esta es la forma analítica. Esta es la forma analítica cuando encontramos que esta es la ecuación diferencial que hay que satisfacer, o esta ecuación, si lo expresamos como diferencial de x y diferencial de y. Entonces aquí tenemos nuestra tabla donde tenemos diferencial de x y diferencial de y. No tenemos más que sustituir y ver que efectivamente el cociente de esas dos expresiones es una constante, que está aquí en la última columna, pero hay otra forma alternativa de hacerlo, que es usando el principio de Fermat. El principio de Fermat ya lo hemos visto. Tenemos 2 medios, un medio A y un medio B. Tenemos un rayo de luz, y ese rayo de luz tiene una velocidad V1 en el primer medio y V2 en el segundo medio. Y entonces lo que pasa es que hay una refracción, lo que se llama la refracción de la luz cuando pasa de un medio a otro en donde hay diferentes velocidades. Esto es muy fácil de calcular. ¿Cuál es el ángulo de refracción que se tiene? Si tienen las velocidades en A y en B, es un problema en una dimensión. O sea, partiendo de este punto, y si yo quiero llegar a este punto, tengo que pasar alguna vez por esta línea, tengo que cruzar esta línea una sola vez. Entonces se puede plantear la ecuación, una ecuación en una sola dimensión, expresando los diferentes tiempos que me tardo si me voy por aquí, luego me voy por este segmento, me voy por este segmento y luego me voy por este segmento. Se optimiza, es un problema en una sola variable, y entonces lo que se encuentra es que se tiene que satisfacer esta expresión. El seno del ángulo, vamos a suponer que este es el medio 1, el seno de θ1, este sería θ1, entre la velocidad en el medio 1, si lo llevamos hasta el medio 1, es igual al seno de θ2, este sería θ2, dividido por la velocidad en el medio 2. Esto lo podemos llamar el medio 2. O puede ser al revés, ¿no? Lo pueden hacer como quieran, pero en todo caso, con respecto a la vertical, el seno de θ sobre B1 es igual al seno de θ2 sobre B2. Esa es la ley de refracción. A veces le llama también ley de Snell en la óptica. Ahora, el seno de θ, si ven aquí este diagrama, porque lo queremos relacionar con nuestro problema de optimización, el seno de θ es igual a la diferencial de x, o sea, este sería el cateto que nos interesa, que tiene longitud diferencial de x. El seno de este ángulo θ es diferencial de x sobre diferencial de s, que es igual a 1 sobre raíz de 1 más y' cuadrada, ¿no? Ya expresado en términos de la derivada de y. Y vean que esto se parece mucho a lo que hemos estado utilizando en las ecuaciones que teníamos anteriormente. Entonces, para resolver la expresión de Beltrami, podemos utilizar el principio de Fermat. Esto es lo que teníamos. Aquí tengo otra vez la expresión de Beltrami, la identidad de Beltrami. Esto es lo que queríamos encontrar, y sobre alfa sobre 1 más y' al cuadrado. La y a la alfa la dejamos aquí arriba, por ejemplo, para el caso de la braquistocrona, alfa era igual a menos 1 medio. Entonces escribimos y a la menos 1 medio dividido sobre 1 más y' al cuadrado. La y a la menos 1 medio la podemos poner aquí abajo, es raíz de y. 1 dividido entre 1 más y' al cuadrado era el seno de θ. Se los regreso acá. Aquí pueden ver, seno de θ era
1 sobre 1 más y' al cuadrado. Entonces 1 sobre 1 más y' al cuadrado es este seno de teta. Y entonces lo que tengo aquí es que el seno de teta sobre raíz de y es igual a una constante. Ese es precisamente el principio de Fermat. Es lo que está diciendo es que la refracción, si paso a otro medio, en ese otro medio también el seno del ángulo con respecto a la vertical dividido por la velocidad tiene que ser constante, y esta velocidad es la velocidad de caída. Lo habíamos calculado antes cuando habíamos visto que la velocidad al cuadrado era proporcional a la altura, a 1 sobre la altura raíz, ¿no? Aquí faltan las constantes de velocidad, pero esas constantes no son necesarias cuando estamos optimizando la integral. Cualquier constante que está dentro de una integral la podemos mover fuera de la integral y optimizamos lo que queda. Así que esto lo puede identificar con la velocidad de caída, pero además esta es la ley de Snell, o este es el principio de Fermat, y eso lo que les indica es que pueden encontrar la braquistocrona simplemente aplicando el principio de Fermat. Y eso lo han hecho algunas gentes. Esto voy a regresar después a este video porque es muy interesante, donde pueden ver cómo, me lo voy a saltar ahora, para mostrarles de manera, también voy a regresar para terminar primero con esto, que es el principio de Fermat, y después regreso a ese punto. Ahora, si toman el principio de Fermat, lo pueden aplicar en la computadora. Eso es lo importante aquí. Aquí lo que tienen es un eje X, el eje donde pueden suponer que estamos buscando una curva, que es función de X, y aquí en la parte vertical tienen lo que habíamos llamado la métrica del problema que vamos a resolver. Aquí la métrica está adaptada para que las curvas sean comparables. O sea, en particular la métrica del problema hiperbólico está invertida para poder comparar la solución del problema hiperbólico con las otras ecuaciones. Esto que ven aquí en rojo, esta es la braquistocrona, alfa igual a menos un medio, y esta es la geodésica, que se obtiene con la computadora. O sea, ya no de manera analítica, sino de manera numérica, simplemente suponiendo que tienen muchísimos medios. Aquí tienen una variación continua del medio, donde va variando la velocidad de la luz a medida que el rayo de luz va moviéndose de arriba hacia abajo. Entonces lo que tiene es una refracción continua que les da una curva. En vez de dos segmentos, en la frontera de dos medios, como tienen infinidad de medios, tienen una curva que se va refractando de manera continua. Y esa es la braquistocrona, es la refracción de la braquistocrona. Este es el círculo. Esta es la refracción que tienen si utilizan la métrica hiperbólica. Perdón, en rojo tengo el círculo, perdón, el rojo, este es el círculo, esta es la métrica hiperbólica, la que está arriba es la braquistocrona, y tengo aquí una que tiene alfa igual a menos 0.25, que es alguna otra curva, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ustedes pueden postular cualquier alfa, y con la ayuda de la computadora pueden ir resolviendo las geodésicas, y como van viendo aquí, la geodésica va cambiando de manera continua a medida que van cambiando también la métrica. Pueden incluso diseñar métricas completamente absurdas. Por ejemplo, aquí la métrica es 1 sobre el seno de una constante por 1 menos y, es decir, una métrica que va cambiando sinusoidalmente en la dirección y de todas maneras tienen una geodésica que pueden encontrar con ayuda de la computadora. Y como pueden ver aquí, diseñando la métrica en el material, o sea, diseñando el índice de refracción del material, lo que pueden hacer es curvar los rayos de luz en cualquier dirección que quieran. Eso se hace ahora en ciencia de materiales para tratar de encontrar objetos con índices de refracción variable que donde el rayo de luz entra por un lado, le da la vuelta a un objeto y sale del otro lado, pero como si hubiera pasado por línea recta. Esos son lo que se llaman capas de invisibilidad. Entonces, teniendo un objeto en medio de ese material con índice de refracción variable, se le puede ocultar como si no estuviera, porque los rayos de luz pasan aparentemente en línea recta, aunque le están dando la vuelta al objeto. Entonces, se puede calcular numéricamente. Ahora, nada más una cuestión que es importante. Ya vimos que en el caso de la catenaria aparecen funciones hiperbólicas.
el coseno hiperbólico. Las funciones hiperbólicas fueron postuladas, fueron diseñadas ya hace muchos siglos, hace 2 siglos, 2 y medio siglos cuando menos. Son una generalización de las funciones trigonométricas. Aquí tienen el círculo y este segmento aquí es el proporcional al seno del ángulo, y este otro segmento que tienen aquí, o sea, GF es el seno del ángulo y el coseno va a ser este segmento GC. Si en vez de utilizar un círculo para intersectar este rayo que sale del punto C utilizan una hipérbola, entonces lo que sería el seno hiperbólico está dado por este segmento y lo que sería el coseno hiperbólico está dado por este segmento. Entonces las funciones hiperbólicas no son más que una generalización de las funciones trigonométricas utilizando la hipérbola en vez de un círculo. Y ya para finalizar les quería mostrar este video que es muy interesante, está en internet, lo pueden encontrar ahí. Y aquí hay una demostración de cómo calcular la solución óptima al problema de la braquistocrona utilizando una construcción geométrica muy simple. Entonces le voy a quitar el sonido para narrárselo yo y vamos a dejar correr esta demostración del video. Esta es la cicloide, que es la curva descrita por un círculo al ir rodando en la parte superior, en la línea superior. Entonces si toman un punto cualquiera de la cicloide, en el momento en que ese punto está siendo descrito, tienen un centro de rotación instantáneo, porque la curva está rotando alrededor de este punto de apoyo. Ese centro de rotación instantáneo define una tangente a la curva. La tangente a la curva tiene 90 grados de ángulo con respecto a esta línea y a la línea que intersecta al círculo en la parte inferior. Entonces pueden construir un triángulo, pero entonces ese triángulo tiene que estar precisamente, tiene que pasar por el centro. La línea D tiene que pasar por el centro, es un diámetro, porque un ángulo de 90 grados circunscrito en un triángulo tiene que pasar por el centro. Entonces, si toman el ángulo θ, que es el mismo ángulo θ que tienen aquí arriba, pueden construir los dos triángulos semejantes. Ahí tienen los dos triángulos semejantes. Y de esta construcción se ve que el largo de ese lado que se acaba de pintar es d seno de θ, y el largo del lado vertical es d seno cuadrado de θ. Como pueden ver ahí, o sea, multiplican 2 veces por el seno de θ. Eso quiere decir que la altura medida hacia abajo es y sobre la raíz cuadrada, y si sacan la raíz cuadrada, lo voy a regresar porque fue muy rápido. Aquí pueden ver la multiplicación primero de d por el seno de θ para tener el largo de uno de los catetos. Ahí está d por el seno de θ. Ahora otra vez por el seno de θ para tener el largo del cateto vertical. Entonces tienen d seno de θ cuadrada, y eso quiere decir que y es igual a d por el seno al cuadrado. Esa es la expresión que pueden sacar de esta construcción geométrica. Y extrayendo la raíz cuadrada ahora y reorganizando los términos, lo que tienen es que 1 sobre raíz de d es igual al seno de θ sobre raíz de y, pero el diámetro de este círculo que va rotando es constante, así que esto es una constante. Y lo que tienen de este lado es la expresión de Beltrami, la identidad de Beltrami, pero además también es la identidad o es el principio de Fermat. Entonces, aquí tienen las dos cosas, el principio de Fermat y la identidad de Beltrami, y eso muestra que la cicloide es la curva que resuelve el problema de la braquistocrona. Entonces, ya para resumir, el problema de la braquistocrona fue uno de los primeros problemas de cálculo de variaciones estudiados por los matemáticos. La catenaria siempre se la encuentra si estudian física y toman un curso de mecánica teórica, es casi de los primeros ejemplos que se resuelven. Geometría hiperbólica la aprenden cuando estudian geometría, y así hay muchos problemas que han sido resueltos por diferentes comunidades, pero todos tienen, muchos de esos problemas tienen una formulación común, y en el caso de estas curvas que hemos considerado aquí, todas se remiten a una integral del tipo y a la alfa, y al exponente alfa, multiplicado por la diferencial del segmento. Y todo lo que les expliqué aquí está escrito en este trabajo, con el título, es el mismo título de la plática, está en el archive,
en Internet. Si buscan el título de la plática en Internet, llegan de inmediato a este paper. Y bueno, estoy a su disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer y doy otra vez muchas gracias a la Universidad de Tabasco y a las personas, profesores que invitaron para estar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias. Voy a regresar el control para que podamos tener preguntas. Sí. Muchas gracias, doctor Rojas, por su excelente ponencia. A continuación, pues daremos inicio a la sección de preguntas. El profesor Roger Armando Frías expresa lo siguiente. Dice, buenos días, doctor Raúl. Felicidades por su extraordinaria conferencia. Importante las aplicaciones a las que hizo mención. Durante su exposición, usted se refirió a que el estudio de la braquistocroma para una partícula que se mueve sin fricción es una cicloide. ¿Qué pasa cuando la partícula o cuerpo se mueve con fricción? Bueno, ahí ya, obviamente que ya puede variar la solución del problema. Habría que definir las ecuaciones para la partícula con fricción, porque aquí, si ven, o sea, el problema que hay aquí es el siguiente. Si tienen una rampa recta, que va simplemente en línea recta hacia abajo, esa rampa tiene la menor longitud posible. Entonces la fricción acumulada, digamos que sería la menor posible, ¿no? Porque es la menor longitud posible. El truco en la braquistocrona, para que sea la curva de caída más rápida, es que, si se dieron cuenta, la braquistocrona primero empieza cayendo de forma casi vertical, muy vertical, para acelerar a la partícula, y después ya se convierte en una rampa un poco más horizontal para ya habiendo acelerado la partícula, dejarla salir. Entonces, ese truco podría no funcionar si la fricción fuera excesiva sobre la rampa, entonces, porque estoy aumentando la longitud total de la rampa. Y si la fricción es extraordinaria, si es casi prohibitiva, pues entonces la braquistocrona no va a ser la curva de menor velocidad. Pero depende mucho de los supuestos. Por ejemplo, si es un carrito, o más bien si es un bloque, un triangulito que va bajando, siempre en contacto con la rampa, entonces lo que tienen es fricción dinámica, ¿no? Lo que se llama fricción dinámica, y ese tiene un coeficiente de fricción. Pero si tienen ruedas, entonces la rueda siempre va en contacto con la rampa y va pegándose a la rampa, pero va avanzando sobre el punto de contacto. Entonces tienen otra fricción muy distinta. Entonces ya depende mucho de los supuestos que hay que hacer, pero obviamente que dependiendo de esos supuestos, la braquistocrona no necesariamente va a ser la curva de menor velocidad. De acuerdo. Hay otra pregunta, una segunda pregunta. Dice, hizo referencia a los relojes de péndulo. ¿Qué tan exactos llegan a ser? No, pues teóricamente son completamente exactos. Si recuerdan ustedes, por lo menos yo cuando estudié cálculo diferencial integral, uno de los problemas que aprende uno a resolver es el problema del péndulo. También en física, ¿no? En física mecánica, yo creo que cuando yo estudié física y matemáticas, fue un problema que resolvimos en el primer año de la carrera. Entonces, cuando tratan de calcular el periodo de un péndulo, que digamos lo genial del péndulo es que el periodo del péndulo solo depende de la longitud del péndulo, ¿no? Entonces, si la longitud del péndulo está dada, no importa si el péndulo nada más se deflecta un grado o 2 grados, el periodo es el mismo y por eso un reloj puede funcionar con ese periodo constante. Pero siempre se hace una simplificación cuando se calcula el periodo de un péndulo normal. La simplificación es que en la ecuación diferencial que sale, uno dice seno de teta es igual a teta. O sea, la ecuación diferencial tiene un seno de teta por ahí, que no es muy fácil de trabajar en la ecuación diferencial. Habría que poner toda la expansión de la serie de Taylor o algo así por el estilo
para resolver la ecuación diferencial. Pero entonces lo que se dice es, bueno, pero el péndulo no se va a deflectar mucho. Los ángulos que estamos considerando son pequeños, entonces seno de teta es aproximadamente igual a teta y ya se resuelve y resulta que el periodo del péndulo es constante. Y eso es válido, pero nada más para ángulos pequeños. Lo genial de la tautocrona, en este caso de la cicloide, es que el péndulo se puede deflectar muchísimo, puede deflectarse 40 a 50 grados. Si la cuerda que está sujetando al objeto, al objeto pendular se va acoplando a la cicloide, entonces la solución es perfecta. Resulta que el periodo de ese reloj es realmente perfecto. Entonces, Huygens construyó algunos de esos relojes que eran muy buenos, pero si el reloj tiene mecanismos de compensación de tal manera, y además el péndulo es muy largo, o sea, en los relojes que ustedes pueden ver en casas antiguas, el péndulo es larguísimo de tal manera que el ángulo es pequeño, pueden seguir siendo muy exactos sin necesidad de utilizar la cicloide. Y ya que llegaron los relojes más bien a los que se les da cuerda, a los relojes de resorte circular, eso era mucho más preciso que los péndulos mecánicos y por eso dejaron de ser utilizados. Además, se podían llevar en barcos, ¿no? Que fue la gran innovación para poder utilizar los relojes en cualquier lado, en los barcos, en cualquier situación. Entonces, digamos que teóricamente es una gran innovación y lo genial es que es un péndulo perfecto, pero realmente no se utiliza ya en la actualidad. Al parecer ya no hay más preguntas, doctor, por lo que a nombre del comité organizador le damos de nuevo las gracias por haber aceptado nuestra invitación como conferencista en este 13º Foro de Matemáticas del Sureste. Y esperamos en un futuro contar de nuevo con su participación. Sí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por aquellos que hicieron preguntas, espero que haya sido interesante la plática. Como les decía, es algo que a mí personalmente cuando era estudiante me hubiera gustado haber hecho la conexión en el momento en que me lo platicaron individualmente, y fue hasta varios años después que de pronto me di cuenta, pues sí es lo mismo, o sea, nada más estamos resolviendo el mismo problema con diferentes exponentes. Así que muchas gracias otra vez y les deseo una buena reunión de matemáticos del sureste. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. A los asistentes les solicitamos que por favor registren su asistencia en el link que en estos momentos aparece en sus pantallas. Muchas gracias. También pueden hacerlo a través del código QR. Bueno, con esto damos por terminada esta primera actividad del Foro de Matemáticas. Los esperamos en la siguiente conferencia.